Charlie Kirk falleció el pasado 10 de septiembre de 2025, nacido el 14 de octubre de 1993. 32 años en Illinois nació. Hoy traigo unos panelistas amigos míos que van a estar hablando conmigo sobre este tema y sobre otros temas. Y no te puedes perder este episodio de Repente Celestial. Y me acompaña por no sé por cuál ocasión mi amigo Alejandro Morales. Saludamos a la audiencia que continuamente observa esta plataforma. Nada, contento de estar aquí compartiendo con ustedes y siendo punta de lanza de un mensaje que no se puede quedar silente. Privilegio. Y se encuentra por primera vez, lo viste en las redes sociales y lo quise invitar aquí. Nada más y nada menos que Varón Omi. Zumba. ¿Cómo estás? Gracias, agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Aprecio eso. Bendiciones a todos. Oye, para que no te conozca, cuéntanos, hablamos de ti, cuánto tiempo llevas en el Evangelio, en lo que caemos en caliente el tema. Gracias. Mira, llevo pues toda mi vida en el Evangelio. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por mis padres, Elio López Pérez y Yasmín Rivera Hernández, que desde que nací, ¿verdad? Me instruyeron en la palabra, en los caminos del Señor. Me llevaron a la iglesia desde pequeño y por su gracia y misericordia estamos de pie. Para antes de arrancar el tema, ¿por qué eres más conocido por ese Varón Omi? Todo el mundo me pregunta eso, es bien curioso, pero es desde intermedia. Sabes que los jóvenes lamentablemente que no le sirven al Señor, pues dicen unas palabras malas, palabras soeces, pero yo siempre hice la diferencia diciéndole a los demás varón, ya siendo influenciado por un hermano y amigo llamado Anthony Bonilla. Él tiene un podcast también hablando claro. Y él siempre nos dio el ejemplo, era más mayor que nosotros. Y desde muy niño él fue como que mi ejemplo. Y dábamos testimonio en la escuela, con esa expresión, varón. Y desde ahí, pues todos los jóvenes, a medida que fuimos creciendo, fuimos a la high school, a la universidad, pues me quedé así, varón, el varón. Sí, que entre ellos se hablaban como de varón, entre ellos. Sí, hasta los jóvenes que no eran cristianos en la escuela terminaron diciendo varón. Está bueno eso. Varón, ¿no? varón, varón. Y así hicimos la diferencia. Súper, hermano. Gracias a Dios. Mira, hubo un suceso muy importante que paralizó el mundo hace unos días atrás de este joven Charlie, porque es joven, tiene, o sea, 32 años, 31 años, 32. Dos hijos pequeños, uno nació en el 2024, uno en el 2021. Y como sonó al mundo, aparte de el valor de persona que él tenía, era por cómo se difundió ese video de ese asesinato tan crudo, tan cruel. Se difundió y quería traerlo a ustedes para hablar de este punto. Alejandro, ¿qué te pareció esto que ocurrió con Charlie? Pues mira, como comentábamos antes de cámara, la realidad es, estamos en una era cibernética, una era que todo lo que sucede puede ser manifiesto a la luz pública debido al media, alcance de redes, teléfonos pues, que tenemos a nuestro alcance. Y sea bueno o sea malo, donde hay público asistiendo, pues hay alcance de media, de teléfonos, de redes. Y es notorio el comportamiento desde hace unos años, que específicamente en estos asuntos de tragedia, el morbo de la gente, ese escenario de que todo quede gastado en una cámara, esta trágica y horrorosa muerte pues no fue, pues pasó por el mismo instrumento de redes. Lo transmitieron, salieron los videos, habían cámaras grabando obviamente debido al tipo de persona que él era. Y esta muerte se difundió a través de las redes. En mi perspectiva, en lo personal, es bien triste, es bien, aparte de lo que vamos a tocar ya en mito, posturas políticas, ideológicas, posturas morales, lo espiritual del asunto, que este hombre creía, es que
hubiese sido bueno, hubiese sido malo, el escenario que estamos presentando en esta ocasión, cómo ha salido a relucir la maldad de la gente ante este escenario. Mira, y hablamos claro de una manera real en esta ocasión. Quien tiene redes observa las tendencias que están corriendo en ella. La cantidad de burlas, la cantidad de comentarios sin ningún tipo de piedad. O sea, Hay gente celebrando. Hay gente que está celebrando la muerte de Charlie. oye, vamos a partir de esta premisa. Y yo soy bien enfático cuando hablo. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo que tiene mucha diversidad. Y no pretendemos ser vendedores de opiniones. No pretendemos que compren nuestra opinión. Pero hay una línea entre opiniones diferentes y el respeto que tú le tienes a eso. Y yo quiero darle en claro, más allá de las posturas que tenía. Hubiese sido el tipo más racista del mundo. Hubiese sido un Hitler de la vida. Estuviese defendiendo hoy a nadie se mata por tener una opinión diferente a la mía. Más allá de nosotros pensar si está bien o está mal, y yo no voy a tocar líneas grises, no voy a tocar medias vertientes, blanco o negro, lo voy a hablar. Pero debemos de entender que tenemos un mundo tan frágil que cuando tú no tienes ideas para poder desmantelar mi criterio de comentario, de opiniones, alcanzamos a la gente con balas. Y Oye. partimos esa premisa en esta tarde. Oye, y Charlie era un activista político, conferencista, escritor y comentarista conservador. Era considerado una de las voces jóvenes más relevantes del movimiento conservador en Estados Unidos. Señor. A tan corta edad, y él comenzó a los 18 años. ¿Qué conocías de Charlie? Pues mira, Mariel. honestamente, Charlie Kirk, no sabía mucho de él. Luego de su muerte es que yo me empiezo a empapar de él. Pero independientemente lo conozcamos mucho o no, porque sí lo llegué a ver en las cosas de Donald Trump, en las conferencias, en el movimiento MAGA. Es triste lo que está pasando con esta situación. Había visto un estado que puso Laurel Quiles, Dios la bendiga, y es impresionante lo que ella dice. Dice, una cosa es que en verdad un discurso sea de odio y otra, lo que yo odio escuchar. Y algo impresionante y lo más triste que puedo ver en esto es cómo matan a una persona, como dice Alejandro, por simplemente tener una opinión distinta. Pero no solamente una opinión distinta, es que a veces esa opinión que se está dando, tú la odias. ¿Por qué la odias? Porque te confronta. Esta generación y esta, ¿verdad?, sociedad, me incluye, a veces no nos gusta ser confrontados. Y es algo bien fuerte, ¿verdad? No reconocer cuando alguien nos confronta. Charlie Kirk definitivamente marcó la historia con su muerte. Lo hicieron leyenda. Algo parecido, ¿verdad? Como Kobe Bryant cuando murió. Fue una leyenda. Yo creo que debemos continuar con su legado. Claro que sí. Y aparte, mira, esto era un muchacho que desde 2012 él cogió una bocina con un micrófono y se ponía a debatir con cualquiera. No hablar. Con ateos fuerte, con gente de GLTV fuertemente. Se iba a debatir tranquilamente y se iba por la Biblia y todo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ese hombre se conocía la Biblia de tapa a tapa. Señor. Completamente. Entonces, estamos viendo como en el 2024 intentaron asesinar también a Donald Trump con un disparo. Bueno, 2 veces, 2 intentos. Uno lo detuvieron antes de... Y el otro fue como que el que le rozó la oreja y todo eso. Sí. ¿Sabes? Se está hablando de posibilidades de que posiblemente en temas políticos van a ser a puertas cerradas. Porque ya no es seguro. El último presidente asesinado fue John F. Kennedy. Que fue en 1963. Y también, En perdonando, Texas, con un disparo también. tenía unas posturas similares a la, ¿verdad?, lo de la derecha.
Cuando estas personas, ¿verdad? Hay temas que son bien profundos, no los quiero tocar hoy, pero creo fielmente que hay un lado bien oscuro en lo que se llama las élites. Mucha gente no quiere hablar de esto, pero existe. Así como existe el bien, existe el mal, ¿verdad? Sí. Y hay ciertos grupos, ciertas organizaciones detrás del telón haciendo estas cosas, ¿verdad? Manipulando a través de la música, a través de la comida, a través de muchas cosas, las redes sociales. No me quiero meter por ahí. Entonces, cuando viene una persona en contra de estas cosas, ¿verdad? Defendiendo la verdad, pues son silenciadas. Puedo decir muchas Sí, cosas mucho, aquí mucho. y se va el podcast para otro lado. Oye, y era un joven que parecía pasivo, se veía como un Sí, señor. muchacho que no era amenaza Te para nadie, decía la solamente verdad. su ideología. Y dicen por ahí, Gabito, que un gran conocedor de lo que proviene y lee mucho, que él estaba en contra de una ley que viene, algo del 2030, algo así, bien fuerte. Hay otros más, hay otras personas más conservadoras también, no era el único. Y este muchacho tenía las posturas bien puestas, ¿sabes? Él estaba claro y debatía así libremente. Yo creo que ese día salió como un día más. No sabemos qué pasó por la mañana en su casa realmente, pero él se veía relax, haciendo su trabajo normal. Tenía su seguridad a los lados, que hay muchas teorías de ello, que si señala, aquello y lo otro. Pero vemos que hay un francotirador, porque es un francotirador. Sí. Cogieron a un señor primero de 70 y pico años, creo que tenía 71 años, arrestado pensando que Se era cayó de él. las redes. Realmente a mí yo decía, este señor no puede subirse ese techo realmente. Claro. Entonces sale a reducir, creo que fue hoy o ayer, muchacho, Sí, entre ayer y hoy. entre ayer y hoy. Y entonces el caso es cómo lo cogen, que ahí hay un pastor involucrado también. Que él se lo cuenta a su papá y su papá habla con un pastor. Eso no lo sabía. Sí. Su papá habló con un pastor, Amigo de la familia. amigo de la familia, y ellos son los que lo entregan para que no se escapen, pues bregan con la situación. Pero este muchacho tiene 21 años, 22 años. 22 añitos. 22 años que tampoco muestra cara de que eres un asesino, ¿me entiendes? ¿No? So, Y el perfil de la familia que es este muchacho cumple con las expectativas de este mundo cristiano o del sector cristiano. El papá se da cuenta y dice, de aquí tú no me vas a ir. O sea, parafraseando. O sea, acude ante la ley, mi hijo hizo esto mal, vamos a entregarlo. Lo canalizaron a través de un ministro amigo de la familia y lo entregaron a lo que fue la ley. O sea, y hablamos tras bastidores, tras cámaras, antes de empezar a hacer el podcast y decíamos, oye, el nene no tiene facciones de tener problemas. El muchacho no tiene facciones de una persona que podamos enmarcar. Esta persona tiene índices para eso. Y eso abre otra vertiente que hemos venido experimentando a través de las redes, a través de la cultura y a través de lo que es un modo social. La salud, porque no encuentro otro término para esto. La salud asquerosamente demacrada que tiene este mundo. Tenemos perfiles físicos agradables. Tenemos perfil de gente que aparenta estar bien. Tenemos gente que aparenta estar en plena naturaleza de cordura. Pero están podridos por dentro. O sea, si ponemos a este muchacho en una fila de quién es el culpable, ante nuestra democracia y perspectiva, ese muchacho no es. Oye, y no estamos haciendo estos comentarios para crear nuevas teorías, implementar algo. Estamos hablando de ciertos escenarios. La salud mental que nos atiende en Estados Unidos, y ambos sabemos, todos sabemos, que lo que pasa en Estados Unidos repercute en todas las ocasiones, porque algunas veces no son. En todas las ocasiones repercute en Puerto Rico, como corporación que somos Estados Unidos. O sea, que nosotros debemos de tener en cuenta en qué posición está la salud mental de nosotros. y en Puerto Rico, o sea,
el psicólogo es del diablo, el psiquiatra es del diablo, tienes depresión, se metió Satanás. O sea, vamos a ser realistas. Nosotros tenemos tantas almas y tantas balas y tanta armamento de guerra espiritualmente, pero ¿contra quién lo soltamos? Si no tenemos un enemigo identificado, o recargo mis palabras, tenemos un enemigo identificado, pero no reconocido. Porque no queremos aceptarlo. Mira, ayer, de una manera bien natural, ayer o anteayer, yo hago un comentario en las redes mías que quienes me conocen saben que yo no soy de ese tipo de persona. Y de manera natural, sin mucho contacto, Mariel entró a la transmisión. Y yo le decía, nosotros, el emocionalismo de nosotros, nos ha llevado a crear un mundo superficial. Hablando en el cristianismo, estamos enfocados en tantas cosas superficiales que lo esencial hace rato abandonó el barco. Eso es así. No, y esto es uno de los casos que, como decía, la salud mental, definitivamente 22 años que tú puedes tener en tu mente, en tu cabeza, para ejecutar esto. Un profesional en el tiro, si es que fue él. Exacto. Haciendo esa categoría. Si no es que es un conejito de India, ¿me entiendes? Porque, exacto. y también como la acción del padre, él sabe lo que le espera al hijo, se rumora hasta pena de muerte. Exacto. En Utah, porque Utah es un estado que apela a la pena. Sí, lo practican. Lo practican. Entonces, como padre, tú desprenderte de tu hijo, entregarlo. Qué gran hombre es ese señor. Exacto. Tremendo ser humano. Ese padre y el hijo le hizo esto, ¿me entiendes? Con el dolor de su alma, entregar a su hijo. No, y es fuerte. Yo digo, ¿qué estaría pasando que esta familia con este perfil no identificó esto, como dice Alejandro? ¿Qué está pasando en los hogares? Estamos en una rutina, pensamos que esto es como los seguros de vida. Yo pago el seguro de vida y estoy tranquilo que si me pasa algo reciben la herencia y la vuelta. ¿Entiendes? ¿Qué estará pasando realmente? ¿Sabemos qué está pasando en casa? Les pregunto, padre, familia, ¿sabes lo que está pasando en tu hogar? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Tener discernimiento. El discernimiento se ha perdido. Pensamos que como lo vemos tranquilito, no hace nada. Que a lo mejor tenemos ¿verdad? Se llamaba de apellido Robinson, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Tyler Robinson. Tenemos un Tyler Robinson en la casa. Y no lo sabemos. ¿Tendrás tú un Tyler Robinson en tu casa? Verifica. Exacto, porque Ten cuidado. El perfil no parecía para nada. Entonces, otro punto es, ¿esto habrá sido por algo de odio o es una persecución que está comenzando la iglesia? Mira, no sé si quieres empezar. Yo vuelvo y repito, no sé mucho del trasfondo de esta historia bien. Pero sí es evidente que a Charlie Kirk lo odiaban. Pero mucho. sea, Tiene una cantidad de haters grande. Yo quiero leer unos versículos bíblicos, pero voy a empezar con este que se encuentra en Hechos capítulo 7, verso 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el 57, mira lo que dice el verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es otro tema que voy a hablar ahorita. Pero mira lo que hicieron estas personas. Gritaron y se taparon los oídos. O sea, para tú taparte los oídos es que tú no soportas a una persona. Y hay videos en TikTok, en Twitter, que habían personas que decían, yo odio a Charlie Kirk. O sea, gritaban, pero con una rabia. Y si mi mente no es infiel, textos anteriores, Esteban debatía con 3 sinagogas a la vez. No me quiero meter en lo religioso, pero vamos a ver a Charlie Kirk. Él estaba en los lugares que son centros de adoctrinación para los jóvenes.
las universidades. ¿Entiendes? Él estaba metido en la boca del lobo. En un momento, aquí me voy a meter, lo siento, discúlpenme, no se ofendan, no, cójanme cariño, no me Tira entren a para pedrar. adelante, tira para adelante. Tumba. Pero en un tiempo le dijeron a nuestros jóvenes, en ciertas décadas, no vayas a la universidad, porque Cristo viene pronto. No vayas a la universidad porque tú tienes un ministerio. No te eduques tranquilo, que Dios te va a bendecir como quiera. ¿Qué hizo esto? Que el diablo se aprovechó. Siempre se ha aprovechado. El diablo siempre ha estado velando la guira, como no se Sí, puede, es un charlatán. que el Señor lo reprenda. Pero le dimos lugar a Satanás y en vez de nosotros gobernar en esos ciertos lugares, Satanás se encargó de educarlos. Gobernar y educar a nuestros hijos. Y se gobernó de ellos. Entonces, jóvenes brillantes, tal vez los Sadrach, Mesach y Abednego de ese tiempo, Señor. se enfocaron solamente en el ministerio y llegaron al gobierno y a ciertos lugares de opulencia o de influencia, perdón, la palabra, cuando tenía que llegar un hijo de Dios ahí. Pero mira esto, Esteban debatía con una sinagoga, contendía con ellos, pero la palabra era dura y lo odiaban. Él estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, te van a odiar. Porque eres diferente, no eres normal, eres un anormal. Vas a incomodar. Vas a incomodar. Me encanta Redimido la expresión que dice, porque soy un fenómeno. Saludos, Willy, si nos estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un fenómeno, vas a caer mal. No es secreto para nadie, me gusta la Cybertruck. Es anormal, es una guagua que la gente dice que fea es la guagua. Pues lo mismo pasa con nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a caerle mal al que está haciendo las cosas mal. Porque el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus acciones no sean reprendidas. ¿Ves? Entonces Charlie Kirk era semejante, o puedo compararlo con Esteban. Podemos compararlo con más mártires en la Biblia. Yo sé que tienes una pregunta por ahí ahorita y quiero que la hagas, que la quiero contestar, ¿verdad? En su debido tiempo. Pero sí, Charlie Kirk era odiado. Y así como estas personas se tapaban los oídos para no escuchar a Esteban, lo hacían con Charlie Kirk. ¿Qué pienso? Que a medida que su mensaje fue creciendo, creciendo y creciendo, el odio fue tanto que dijeron, tenemos que sacarlo del mapa. Porque se creía, ahorita lo había dicho antes de cámara, que él era un buen candidato para puestos políticos o hasta para ser presidente de la nación americana, lo cual él se negó. ¿Entiendes? También vi a uno de las personas más brillantes de Estados Unidos, un empresario, que él decía que Charlie Kirk era una combinación de el pastor que fue bien famoso, Billy Graham. Billy Graham con otra persona bien importante de Estados Unidos y que no nacen dos veces en la vida, un Charlie Kirk. O sea, y él tenía el pedigrí, ¿lo dije bien? Sí, señor. El pedigrí para ser alguien bien grande de Estados Unidos. Yo he tenido mis propias teorías en mi mente y dije, ¿sabrá si lo eliminaron el mismo gobierno? Porque este hombre era como un John F. Kennedy que iba por ahí con una línea tan radical. Exacto. Pero eso es bueno, porque cuando tú eres radical, tú no te doblegas. No, y aparte de eso, un punto es que este tipo, digo tipo con respeto, la jerga boricua, Claro. en multitudes hablaba muy bien. Debatía con cualquier tema, lo hacía lucir pésimo a todo el mundo. Sin faltarle respeto. Sin faltar respeto, entonces, y no ideales incomodísimos, que uno a veces no se atreve a tocarlo, ¿me entiendes? Yo soy uno que hay muchos debates que yo lo ignoro, ¿me entiendes? Porque yo sé que incomoda. Este hombre iba para allá y cámaras prendidas, o sea, lo que él no le importaba. O sea, que un fallo de él en un debate, él sabía que podía costarle el legado posiblemente lo que había hecho y la seguridad. Y es como bien dice, como Esteban nunca se intimidó. Hace poco hubo un estudio bíblico en la iglesia y yo decía que yo pienso que Esteban no sintió dolor. Porque dentro, no sé si a usted le pasa, a mí me pasó una vez, yo tenía un dolor de muela muy grande. Bien grande.
y salí danzando en ese ayuno y en el espíritu. Y sí, una presencia poderosa que se me quitó el dolor. Wow. Y cuando él dice, yo veo los cielos abiertos, ¿me Yes. entiendes? Yo creo que las piedras le caían y la gloria que él estaba viendo, que él manifiesta, era tan y tan grande que no permitía sentir ese dolor físico porque ya él estaba en el espíritu ya conectado. Profundo. Pienso yo, Demasiado. ¿sabes? El dolor encima de ti, las piedras están encima de ti, pero es que la gloria que él estaba viendo sobrepasaba todo lo carnal. Eso es una alegoría bien brutal y con respecto a la hermenéutica lo puedes hacer porque también eso fue un juicio. A él lo enjuiciaron y lo apedrearon. Ujú. Y los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde estaban? En el horno de fuego. ¿Sintieron dolor? No sintieron dolor. Sus ropas ni se quemaron, ni olían a quemado, dice la escritura. Yo digo que cuando tú tienes tus convicciones bien puestas y tienes ese carácter y estás cumpliendo tu propósito, a ti no te va a importar las pedras. Mientras tú estés mirando al maestro, mientras estés mirando el que te llamó, no vas a sentir las pedradas. Odio. O ya ha comenzado en América la persecución de la iglesia, porque la persecución de la iglesia está. Los que están dando para otros países, bueno, la ventana 1040 habla mucho de eso. Países perseguidos, que no se puede predicar el evangelio. Pero en América, como es más fichureo, más nuevo, más, entre comillas, no se ha visto ese tipo de persecución. En Puerto Rico tampoco. Pero entiendo que hay algo de persecución por lo conservador. Yo diría lo siguiente, y como todo comentario que hago, lo tengo que traspasar a través de la escritura. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todo Galilea. Pero si ponemos en contraparte Génesis 1:8, que es el versículo que la gente, la iglesia le encanta manifestar y todo el mundo siente fuego y explotamos los bancos en dos danzando. Zúmbalo. Pero si lo ponemos en una contraparte, Hechos 8:1 dice, y se levantó una gran persecución y obligó a la gente que a salir. La iglesia en el reloj profético donde se encuentra, nos están expulsando de Jerusalén, nos están expulsando de Samaria y de Galilea. ¿Qué significa eso? Lo cercano, nuestra comodidad, a lo que tenemos alcance. La persecución no empezó en Marte cuando este hombre murió. La persecución empezó desde la iglesia primitiva y nunca ha cesado, pero se ha manifestado de diferentes maneras. ¿Cómo hace Alejandro? Puerto Rico, la iglesia está en persecución. Pasa que nuestros debates conciliares, nuestros debates dogmáticos, nuestros debates teológicos no nos llevan a reconocer qué tipo de persecución está siendo manifestada. Es que no siempre la persecución va a venir acompañada de balas. La persecución no siempre va a ir acompañada de espada. La persecución viene moral, viene en forma de desprestigio a la iglesia. De que hay gente que hace iglesia o interpreta la iglesia de diferentes maneras y no se conduce como debería. Claro que sí. Pero la iglesia está en una persecución hace rato. Es que estamos esperando que se manifieste de una manera como se manifiesta en otros países. Mira, una gente que cruje los dientes. Vamos a poner la típica actividad pentecostal de iglesia carismática, un culto en la calle. ¿Qué es persecución para mí? Yo estar ministrando en la calle predicando. Hace unos 10, 15 años atrás, 11 años atrás, pasaba un carro con música alta. Bajaba. La bajaba. Solo, sin decirle nada. Mira, en mi iglesia estaba cantando un culto evangelístico hace como 2 viernes. Y un señor con cara de carnú y que estaba tomado y al garete. El pana apagó el carro y lo dejó frente a la tarima. Y la Templo Hermosa, el pastor, porque tengo pastor, estaban allí, los jóvenes saben lo que estoy hablando. Apagó el carro porque estaban orando, estaban despidiendo. Wow.
Una vez despiden el culto, ya terminaron de cantar y administraron, el Señor se quitó la gorra en el carro. No hay altar, no hay tarima, no hay concilio, no hay rajatabla, no hay liberales. Está un hombre que a pesar de su condición reconoce: yo estoy transitando por un lugar que gobiernan príncipes y potestades, pero reconozco que hay una iglesia. Se quitó la gorra, la puso en el asiento y paró el carro. Hasta que dijeron amén. Este señor no encendió el carro y creó un tapón allí en la calle. La iglesia está atravesando persecución debido a las personas que se rehúsan a escuchar el mensaje. Persecución que es una guerra contra cierto sector y cierta ideología. ¿Quieres ver persecución? Yo te lo profetizo ahora, entra a Primera Hora, entra a Noticentro, entra a Metro, entra a los comentaristas, entra a los periodistas, entra la gente que gobierna el país. Pero nosotros, de una manera u otra, aunque en otros países pelean con puño y espada de manera no literal, o sea, defendiendo sus ideales, nosotros como iglesia acostumbramos a colaborar con quienes nos quieren matar. Porque de una manera u otra, el político se para en un altar el 3 de noviembre y dice: do gloria a Dios, y todos votamos el voto en una urna. La iglesia del siglo XXI en Puerto Rico está manifestando una persecución moral y en contra de la vida. Lo queramos ver o no lo queramos aceptar. Oye, no tanto eso. La música es parte de la persecución. Cómo se están metiendo en los planteles escolares, en la educación. Sabemos las perspectivas de género, todas esas cosas que van con todo lo que vaya en contra de Dios es una persecución para la iglesia. Ciertamente una persecución para la iglesia. Mira, yo quería hacerle unas preguntas a ustedes y llevo desde ayer meditando en ellas. Posiblemente tengo un punto de vista diferente de ustedes. Y la pregunta es: Charlie Kirk murió como un mártir, ¿sí o no? ¿O no hay respuesta para eso? Yo, Ángel Marín, todavía no estoy claro de esa respuesta. ¿Qué me dice usted? Dímelo, Maliel. Definitivamente murió como un mártir. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la definición de mártir, en griego significa martus o martis, que significa es alguien que da testimonio de su fe, mira la definición, aún a costa de su propia vida. ¿Y qué significa fe? Fe no es que yo soy pentecostal o soy bautista. Soy. ¿Entiendes? So, este hombre tenía una fe en Cristo abiertamente y lo mataron por eso. Porque ¿cuántas personas hablan en contra de la agenda woke? Exacto. Pero la manera como Charlie Kirk hablaba con denuedo de su fe fue lo que lo llevó a la muerte. Ahora la pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a ser mártires? Mira qué impresionante. Disculpa, voy a seguir hablando de algunos textos bíblicos. Dice aquí: y Esteban lleno de la gracia, Hechos 6, verso 8. Y de poder. ¿De qué estaba lleno él? De poder. ¿Y de qué más? Gracias. Y de gracia. O sea, él no era perdón la expresión, un blandengue. Él no era alguien que no sabía lo que estaba hablando. Él estaba bien convencido. Al igual que Charlie Kirk. Lo podemos ver en los videos. Dice aquí que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, en una ocasión a Jesús le dijeron: sabemos que eres el Cristo, porque las señales que tú haces tienen que estar Dios con él. Ahora yo pregunto, Charlie Kirk, mira sus obras. Él no solo lo predicaba, lo manifestó, viviendo una vida de familia, de padre de familia, teniendo 2 hijos, una esposa. ¿Ah? Hablaba a los jóvenes que los llamaba a casarse, que tuvieran hijos. Que eso es otra cosa que quisiera ver más adelante, familia. Lo que es la agenda, la WOT, que te dicen que no puedes tener más de un hijo, bla, 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 bla.
Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice aquí, que se levantaron, que era lo que dije ahorita. Mira todos los que se levantaron. Yo dije 3 sinagogas, pero mira lo que se levantaron. Se levantaron la sinagoga llamada de los libertos, 1. Y de los de Cirene, 2, de Alejandría. Y de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. ¿Verdad? Y el verso 10, que me encanta, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Wow! O sea, Charlie Kirk, Dios lo tenga en la gloria, era igual que Esteban. Fue un mártir definitivamente. Y lo que dice Alejandro, la persecución no solamente está allá, que honramos a nuestros hermanos cristianos que están en Occidente, ¿lo dije bien? Oriente, Oriente por allá, que están en esos países, ¿verdad? Sufriendo y están siendo, ¿verdad? Muertos por el evangelio, por la causa del evangelio. Pero dice que, mira, ellos sobornaron, ¿verdad? ¿Quiénes sobornaron? Los mismos judíos, los de la sinagoga. Para el que me está viendo y no entiende más o menos y a lo mejor estás empezando en el evangelio, imagínate que es la iglesia de hoy. Y no estoy en un templo, ¿verdad? Nada pastoral. Estoy aquí en un podcast. Puedo hablar libremente. O sea, imagínate que los cristianos están sobornando para ponerle el pie a otro que está lleno de la gracia y lleno de poder. Impresionante. Y cuando sigo leyendo, dice aquí, más adelante, que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Claro, porque cuando vienen en contra de tu sistema, de tu alcancía, vas a decir que es blasfemia. Cuando te incomodan a moverte de tu zona de confort, vas a decir que eso está mal. Cuando dicen algo que a ti no te conviene, ni te gusta, dices que es odio. Dice, él me odia, mira cómo me está hablando. El mensaje es de odio. No es que es de odio. Es que tú sabes que te están confrontando. Pero mira qué lindo, porque en el verso 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo pregunto, Charlie Kirk, cuando hablaba, ¿tú no veías brillo en su cara? La seguridad que tenía daba testimonio. Alejandro, en los videos, Señor, no se veía el brillo en la cara de ese hombre, con la seguridad que hablaba, con la gracia que hablaba, con el poder que él manifestaba, no solamente en sus palabras, en lo que vivía. Pues yo, en definitiva, para contestar tu pregunta, ministro Charlie Kirk fue un mártir, es un mártir. Oye, Mariel, mira, cuando tú buscas aquí en ChatGPT, en esta aplicación, dice que Charlie Kirk se describía como un cristiano evangélico practicante. En su discurso y en podcast solía vincular valores cristianos con principios de libertad familiar y responsabilidad personal. Veía la fe como un fundamento esencial para la sociedad estadounidense. Instaba todo el tiempo a practicar la fe en Jesús. Dime a ver, Alejandro, mártir. para mí, sin lugar a dudas, Este hombre lo explicó tan detallado. papi, no, tenemos que el catedrático Omalier. Wow, tengo que felicitarte, bro, hermano. Gracias. De gloria a verdad. Dios. Oye, papá, y sin ánimo de idolatrar a nadie, estás hablando con un productor de música, un ministro, y yo siempre se he dicho, un pastor en desarrollo de altas influencias. O sea, yo ando con 2 pastores aquí. Yo soy un plebeyo evangelista. No digas Mira, yo eso, soy un varón. rajatabla para complacerte. Yo te predico allí, pero me encanta la división sana que hay aquí, que tiene una persona aquí de influencia, la gente que alcanza. Yo tengo otro sector. Ministro Ángel tiene otro sector. Pero es importante nosotros reconocer cuánta efectividad tiene nuestro mensaje. Mira, esto es algo muy personal y usted no tiene que compartir esto conmigo o con nosotros. La estatura del varón perfecto al final del camino se traduce como un mártir y un testigo de este mundo. Sin lugar a duda.
Lo que nos choca a nosotros es que no estaba en un congreso profético hablando. ¡Wow! ¿Ve? No estaba en un altar adornado y que decía santo, santo, santo. Porque lo que hizo este hombre, ¿sabe lo que hizo? El altar. Esto me lo enseñó este hombre. El altar, aparte de ser físico en estructura de cemento, nosotros somos un altar rodante. Porque en el altar que tú andas y te manifiestas, ahí mismo tienen que matarte. Tu altar cobra vida cuando a veces tu propia sangre tiene que ser derramada a causa del favor y la gracia de Cristo. Mira, por estar en contra de una agenda que es lo que tú apoyas, lo que tú escuchas. Mira, no hay que asistir a un psicólogo para uno saber cuán malo está uno de la cabeza. Entra a los comentarios en las redes. Recibió la muerte que merecía. Se lo buscó. Se lo buscó. Eso le pasa por racista. Racista hay que redefinirlo. Racista es todo aquel que te confronta. Racista es todo aquel que te dice, oye, no te odio por cómo tú piensas. No te odio por cómo tú te proyectas o cómo tú hablas. Mira, ya la gente lo cataloga como un racista. Y tenemos que entender nosotros como, mira, no voy a decir ni iglesia. Eso es un agente externo. Nosotros como gente civilizada debemos de entender que hay un lado bueno y hay un lado malo. Y a veces nosotros defendemos un lado bueno, pero estamos parados donde yace y nace el verdadero problema. No estamos creando, y lo digo en cada intervención que tengo para ministrar, no estamos creando una nueva doctrina de que Kirk es el nuevo Esteban y para... Estamos hablando una comparativa de pensamiento, de estructuras de ser y de una filosofía que va de acuerdo a tu vida. Pero nosotros debemos de entender que, y como dije en el video mío el martes, este muchacho no se parecía a nosotros como vestíamos. No frecuentaba quizás los altares que Alejandro Balaño. No iba a este congreso, no iba a este campamento, pero este hombre defendía de una manera su fe con tanto denuedo. En lugares, como decía Pablo ahorita, en lugares que donde se procrean los ateos, donde se procrean los doctores, ingenieros, mira, es una cuna de gente profesional. No, y eran ambientes hostiles porque muchos de ellos, hasta están en su pecado y todo eso, lo defendían con agresividad. ¿Me entiendes? Y él se metió ahí en el fuego de verdad. La pregunta realmente también debe ser, murió Charlie, ¿quién prosigue? En Puerto Rico, yo sé que aquí hay muchos Charlie. Aquí vemos muchas personas que defendemos nuestra fe, tal vez no en escenarios como él estaba, pero hay muchos escenarios. Antes de continuar con eso, la pregunta anterior era odio o persecución de la iglesia. Claro. Creo que son las dos. Las 12. Odio, porque puedes ver los videos de la gente mofándose como es Alejandro. Los escritos ¿sabes? de las balas, encontraron unas balas con unos escritos ahí. Unos escritos, ¿sabes? Algo loco. Y persecución de la iglesia, pues definitivo. Es un espíritu del anticristo que se está paseando en este momento. Todo lo que se pone a Cristo, eso es lo que significa el espíritu anticristo. Los apologéticos y los que estudian la escatología bíblica no me maltraten ahora. Pero cuando digo el espíritu del anticristo, en definitiva es un espíritu que se está moviendo sobre las personas ahora mismo y está oponiéndose a lo de Dios. ¿Y cuál era la pregunta ahora? Perdóname. No, que en estos tiempos también en Puerto Rico, como, no En sabes, Puerto Rico. habemos, yo creo que hay mucho Charlie, Gigi Ávila es tradicional que todo el mundo por años habla, pero hay muchos. Lo que necesitamos son más Charlie en el gobierno. Es más la escuela. Yo voy a contar esta experiencia y pueden darme su opinión. No me creo en más. De 2015 al 2018, yo me involucré mucho en el voceo, en el mundo del voceo.
Yo estuve en emisora como fue 88.1 Expreso Deportivo hablando. A mí se me conocía como el pastor del voceo. Yo tenía una página también se llamaba El Pastor del Voceo. Tenía miles de followers. Y mi iglesia me maltrató mucho. Mi familia me maltrató mucho. Me disculpan, pero hay una realidad. No se puede tapar. Porque no entendían. Y yo me pasaba con lo que es Felipe Verdejo, Christopher Pitufo Díaz, el Team Diamante, Lobo Torres, Mijael Sánchez, un sinnúmero de boxeadores más. Y yo iba a las carteleras como prensa y yo antes de cada peleador yo oraba por ellos. Yo entraba al camerino, oraba por ellos. Inclusive hubo una pelea bien en Juncos, en Cagua de Álamo, Pepón Álamo contra Maxwell Ortiz. Y tuve la oportunidad de ellos antes de subir al ring, con los dos, orar con ellos. Y en momentos difíciles de ellos, pues ellos se acercaban a mí. Y yo le decía a ellos, yo le decía a mi abuelo, es que no te van a llamar a ti como pastor, me van a llamar a mí directamente para yo ayudarlo, para yo aconsejarlo. Yo iba a la pista todas las mañanas, a las 5:30, 6 de la mañana, con ellos, a hacer el cardio. Y era para hablarles positivo en muchas situaciones de ellos. Yo creo que Dios tiene sus personas estratégicas en lugares estratégicos. En escenarios estratégicos. No es un silencio de que Samuel es mi tío, es mi pastor, Samuel Hernández. Y él ha estado en escenarios así. Cuando Ricky estaba a punto de renunciar, Ricky no llamó al presidente del concilio aquel, ni el pastor aquel. Lo contactó a él, que fue bien criticado. Mi familia misma lo criticó. Y él fue por él. ¿Sabes? Gente del bajo mundo lo ha llamado para que ore por él. ¿Me entiendes? Dios tiene su estrategia y sus personas. Yo creo que Charlie va a ser uno de esos. Y aparte de eso, yo creo que fue un golpe bajo a Donald Trump también. Yo estoy seguro que ese tipo está... Él sabe que le tumbaron un hombre fuerte de su favor. Y yo creo que Dios pone personas en lugares precisos, en momentos que donde no va a llegar Alejandro, no va a llegar tú, no va a llegar yo posiblemente en el Army. ¿Sabrá Dios cuántos de Army hay? Siervos del Señor. En las cárceles sin números. Santos López. Dios te bendiga. Sin números de casos en la cárcel, que hay muchos capellanes, en muchos lugares. Yo creo que Dios es bien estratégico. Claro. Señor. Para seguir con esa línea, definitivamente. La Biblia dice en Hechos 7, verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? En ese momento. ¿Quién era Saulo? Bueno, un perseguidor. Perseguidor de la iglesia. Sicario. Claro. Si Pablo fue bueno como Pablo, como Saulo era todo lo contrario, sí, claro. Lo adverso. Para el que no sabe mucho, ¿verdad? Que me imagino hay muchos jóvenes ahí que nos ven, que quieren saber de la escritura. Mira lo que dice... en los pies de un joven llamado Saulo. Saulo en el futuro es Pablo, uno de los hombres más grandes de la Biblia. Escribió 13 cartas paulinas, si no me equivoco. Una persona bien grande, pero antes era Saulo, perseguía a los cristianos. Pero yo no veo esto como que Saulo es el que perseguía, yo lo veo espiritual. Contestando la pregunta del varón aquí. Las ropas de Esteban a los pies de Saulo. ¿Sabes lo que yo veo ahí, Alejandro? Y ministro. Yo veo que fue un relevo. Fue los que corren, que van con el batón. El batón. Toma. Las Olimpiadas, que hay un fuego. Y lo pasan a la próxima generación. Aquí lo que fue y lo que sucedió fue un cambio de generación. Como quien dice, ahora tú vas a continuar el legado. Saulo ni se imaginaba eso, pero sucedió y Cristo se le apareció. Y Saulo luego, ya llamado Pablo, sufrió los mismos problemas y situaciones que pasó Esteban. Yo creo que hasta un poco más. O hasta un poco más. Lo que pasa es que la misericordia de Dios estaba con Pablo y no murió en Listra. Porque en Listra fue apedreado. Y lo dieron por muerto. Tengo un mensaje de eso, no voy a predicar ahora. Pero lo dieron por muerto. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Pablo? Se levantó y continuó. Yo digo que si Charlie Kirk, ¿verdad? Pues ese es el tema de hoy, Charlie Kirk. ¿Sí? Charlie Kirk hubiera sobrevivido ese disparo,
inmortal. Una cosa impresionante, como Donald Trump. Entonces, ¿qué sucede? Pablo no lo mataron en Listra, pero continuó sufriendo por la causa del evangelio. ¿Qué está pasando hoy en día? Esta muerte, al igual que la de Esteban con Saulo, esta muerte de Charlie Kirk va a despertar a una generación que está ardiendo y los va a sacar del anonimato. No lo había visto de ese punto. Brutal. Los va a sacar, y Wow. para que sigan mis compañeros hablando aquí, los va a sacar del anonimato. Ya estaban. Hay gente escondidita, ¿verdad? Que muchos no saben, pero en el cielo son reconocidos, importante. Pero esto va a causar un avivamiento, pero mundial. Yo Y les no de pregunto- odio, y no de odio. Un avivamiento Exacto. que la gente va a... Bueno, yo mismo tomé fuerza y estoy aquí. Yo te pregunto a ti, Omar y Alejandro. No, estamos en el 2025. Yo estoy viendo, yo hablaba en un video que subí hace poco, creo que fue un Reels, que yo decía que la palabra habla de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Yo creo que estamos en unos tiempos bien pecaminosos, pero estamos viendo un avivamiento. Yo no sé cómo están las iglesias de ustedes. Pero es algo de que aviva. Yo estaba viendo la casa de Alofoque y vemos como Carlos Montesquieu comienza a hablar de la palabra, conteja a esta muchacha que se llama Gigi, le regala una Biblia. Ellos mismos piden que le lleven el pastor a Adrián y a Marcos. Pero ellos lo piden seriamente. Ellos no están viendo a Adrián ni a Marcos como el personaje, Claro. ni nada de eso. Lo piden serio. Cuando ellos llegan a la casa, vemos como Montesquieu tiene una camisa con el pecho abierto así, sin botones, ¿sabes? Los botones abiertos. Cuando él vio que yo entró, él se puso los botones de una. Y desde ese día la casa de los Foques comenzó a cambiar. Entre ellos leían todos los días la Biblia, todos los días. Y buscaban explicación de la Biblia. Llega Barak, va Barak a ese show ante 1 millón de personas viéndolo. Y vemos, aunque esté en el mundo pecaminoso, hay una sed de Cristo tan violenta. Claro. Como el pueblo de Israel, que entre más lo oprimían. Más se multiplicaba. Yo estoy viendo en Puerto Rico, posiblemente debe pasar más, porque en Puerto Rico tenemos libertad y no utilizamos eso muchas veces a nuestro favor. Claro. Pero en la iglesia se está viendo una libertad y un mover de avivamiento poderoso. Y lo que tú dices, que esta muerte de Charlie ha buscado como que la gente se afirme, los jóvenes digan, no, yo creo en esto. Este hombre murió por sus convicciones. Yo tengo que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, Dios se va a meter por donde le dé la gana. Eso. La Biblia dice que unos predican por contienda y otros por vanagloria, pero al final el evangelio es predicado. Dios no le va a pedir permiso a nadie para meterse en la casa de los Foques, para meterse donde sea. Yo era un niño, un bebé, yo creo, pero creo que Samuel Hernández llegó a ir a No Te Duermas. O sea, no te duermas. ¿Entiendes? En Un varias programa- ocasiones, no te duermas. El gángster le trae, vamos a tener una entrevista, Alejandro va a estar presente, le trae el disco platino de 100,000 copias. Tony se lo entrega. Cuando Taína cae enferma bien grave, no llaman al vecino aquel, llaman a él para que clame a Dios, ¿me entiendes? Y hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, exacto. Entonces, perdonando que te interrumpa, fue a ese programa, fue criticado, ¿verdad? Y no estoy buscando, ¿verdad? Porque en mi opinión yo no iría a ciertos lugares. Aquí metí un Charlie Kirk. Yo no iría a ciertos lugares. Pero realmente Dios, como quiera, se va a manifestar por amor a las personas que están ahí. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, ahora mismo lo de voceo, ¿verdad? Que fuiste criticado. Sí. De igual manera, yo he vivido persecución. Ahora podemos hacer una pregunta. ¿Hemos sido vituperados? ¿Hemos sido menospreciados? ¿Hemos sido maltratados como Charlie Kirk y como todos los mártires? Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. ¿Sabes lo que cuando yo, no es secreto para nadie, cuando yo empecé a ayudar a Almighty? Sí, eso te iba a Alejandro, comentar. Que sí, yo sí vi que te atacaron tras bastidores. yo fuerte. fui bien criticado. ¿Sabes? A mí me dio un estrés terrible, me dio un burnout. Familia, nadie sabe eso. ¿Sabes? Gente que a mí me criticó. Pero cuando Dios te da una palabra, después que tú la creas, eso es suficiente. ¿Entiendes? Entonces, Dios te va a permitir llegar a lugares que otros no van a llegar.
como también yo tengo la certeza de que yo no podré llegar a otros lugares y Dios va a enviar a otras personas. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. Dios siempre se va a meter por donde Él quiera. Él va a exponer su mensaje. Es soberano. Romper Él los se moldes. va a manifestar por amor a esa persona. Y es ¿Cuánta como gente? un punto, hay un punto que yo veo a tu hermano, el que toca guitarra, que está viajando el mundo y todo eso. Y yo a veces lo sigo en las redes y digo, si este muchacho supiera también la oportunidad grande que tiene de llegar a la gente donde nosotros nunca vamos a llegar. ¿Cómo que se llama él? Andrés Morales. Andrés Morales. Andrés Morales. O sea, yo lo veo humilde, un chamaco humilde. Yo sé que fue criado igual que tú. Señor. Y yo digo, este muchacho tiene en sus manos un público que nosotros nunca vamos a alcanzar. Exactamente. Y si él pudiera aprovechar eso, yo sé que en momentos posiblemente difíciles, yo sé que él va a dar la palabra. No sé si tú lo ves así, Sí, señor. tú como hermano. Y así ha sido, porque como decíamos ahorita, Dios te planta en ciertos escenarios y la mayoría de los escenarios que son efectivos para el sector religioso son controvertibles. Porque la efectividad siempre va a estar en el lugar donde no ha sido conquistado. Lo que plantea este podcast de este día nos tiene que llevar a ver, nuestro mensaje impacta a alguien. Nuestro fuego nos quema de verdad. Tenemos fundamento de verdad. Tenemos la capacidad de sentarnos a debatir y a contender por la fe sabiamente. La realidad es negativo. ¿En qué tú crees? No, yo sentí una musa, yo sentí se pararon los pelos y no sé, yo sentí a Dios. ¿Que ese es quién? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son tus posturas teológicas? ¿Qué enseña la Biblia? Nosotros de una manera u otra no queremos reconocer que estamos adorando a Dios, a un Dios que existe, pero con una mente que no, sencillamente no parece que existe. Porque la gente no le interesa el aspecto bíblico, no le interesa la Biblia, no le interesa educarse, somos enemigos de la educación y volvemos. Muchas veces me dicen, estando en otra iglesia, lo que no aprendemos a enfrentar a nivel de inteligencia e información, las redes y el mundo se van a encargar de diversar eso, enseñártelo, pero de una manera adulterada. Yo creo, y decía ya ministrando en mi iglesia, y lo digo abiertamente aquí, y esto me causó hasta emoción. O Mariel, yo en una próxima campaña ministrando, me pueden dar un tiro. Este hombre no me gusta. Van, lo matamos. Alejandro, que es fanático. La gente que proyecta un mensaje diverso a muchos escenarios. Yo digo más y hablo de esta manera porque hablamos con una generación que sabe. Toda persona que habla la verdad en contra del mundo tiene un francotirador apuntando a su cabeza. No, se fue lejos ahí el varón. Uf. Mira, tú hablas la verdad, yo quiero ver ese punto rojo en tu frente. Vamos a hacer las camisas con el punto así. Mira, nosotros debemos de entender. Wow. Hay francotiradores que alcanzan tu cabeza. Wow. Ahora tenemos la armadura. Pero, no, esto es emoción. Y lo decía el martes, vamos a vestirnos de guerra. Y modo guerra. Y tiros para el diablo. Y el diablo ya no usa balas. Utiliza mentes, pensamientos y libros. Y gente de alcance. Mira, podemos cantar 1 hora y media. Todo el worship que va y todo el worship que viene. Pero que el ministro predique 20 minutos. ¿Por qué no? Porque son 9:30 y ya. Gente, este hombre que no idolatramos de ninguna manera, estamos aplaudiendo la valentía con la que vivió.
Porque él sabía, él tenía muchas amenazas. Él sabía que estaba constantemente Se en lo ese preguntaban, riesgo. constantemente ¿Me se lo entiendes? preguntaban. Yo no sabía eso, pero el martes decía en la iglesia, ministrando, ¿cuántas veces la esposa quizás se sentó en la mesa con él y le decía, mira, ahí te pueden matar? No, él lo sabía. Él Es tenía una por escrito. posibilidad. Habían escrito, y como dice, entrevistas, de que él sabía. Estuvo, o sea, muchas personas intentaron agredirlo. Él lo sabía. Por eso tiene guardaespaldas. Correcto. Ahora vamos, ¿a cuántas iglesias de nuestra denominación fue? A ninguna. No salían en los flyers de los campamentos ni de congreso. Pero tenía mucho más fundamento que ministros de mucho progreso y de alto alcance. Incito a la siguiente pregunta. ¿Tú sabes lo que tú crees? ¿Tú estás dispuesto a ser el Esteban de este tiempo para tú sencillamente decir, aunque me pique en la cabeza, aunque como hizo Pablo, lo sacaron por la izquierda a puño y a pata y se metió por el otro lado? Gente, Dios es mucho más allá de Marta quita la piedra. Dios es mucho más allá de yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Dios es mucho más allá de yo siento un fuego y siento algo. Dios se quiere manifestar en gente que quiere crear conciencia de libertad a través de la Biblia. Mi pueblo perece, Por falta de conocimiento. pero este hombre murió por el exceso de conocimiento que tenía, defendiendo una verdad. El conocimiento te mata si no lo sabes utilizar. El conocimiento sencillamente te mata si no lo tienes. De una manera u otra vamos a morir en esta tierra por diferentes puntos de vista. Pero que nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a estar a consono con lo que dice la Biblia. Y la gente que está alineada a la Biblia, hay un estatuto, hay una orden, hay una amenaza de muerte para ti. Por ser diferente. ¿Cuál es el precio de ser diferente? La muerte. Ya. Ah, muerte moral. Muerte física. Muerte emocional. Porque de una manera u otra, cada uno nos tocan diferentes manifestaciones que se traducen como muerte. Mártir solamente no era el que moría. El que perseguían, aún estando vivo, sentía la muerte. Lo que pasa es que esto atormenta y acusa nuestras maneras de ser cristianos. Si tu mensaje no te tumba del caballo, no es mensaje. Si el encuentro no te deja ciego como a Pablo, no es encuentro. Así que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a tener convicciones. Wow. Tremendo. Qué podcastazo, brother. Gloria a Dios por esto, de verdad. Qué No he visto ni uno podcastazo. solo. Y Marín me conoce, a mí no lo conoce. Bastante loco soy yo. Pero no he visto ni uno solo. He visto likes de profecía. Te voy a decir tu nombre, tu apellido, aquel. Pero no he visto a ninguno hablando de esto. Creando un espacio para esto. Hay que analizarlo. Yo quisiera, antes que terminemos, no sé qué tiempo nos queda. Oye, vamos cerrando con eso. Pero eso es bien importante. Creo que una de las preguntas que teníamos para este tema era de hablar de otros que están levantando la voz. Sí. Y yo quiero reconocer a Agustín Laje, Sí, señor. tremendo, a latino, mi amiga Elizabeth Torres de la Premisa Articulada, con Emanuel Danan también, y entre otros más que están en Puerto Rico, jóvenes en Puerto Rico. Hay uno que yo sigo, se me olvidó el nombre, a ver si consigo el apellido, pero son muchos los que están continuando con ese legado. Y es bien importante resaltarlo, ¿verdad? Que continuemos con ese legado porque, pues, Charlie Kirk murió, pero continuamos porque el legado no es ni de Charlie Kirk. El legado es la verdad de Jesús. Ese es el legado.
Silenciaron legado a de un Cristo. hombre, pero se van a levantar Se varios van más. se van a seguir Entonces se van a levantando. volver locos matando. Se van a seguir levantando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a morir por lo que tú crees? Y es difícil. Yo hoy estoy en una cámara diciendo esto, pero yo no sé cuándo me toque a mí, que me confronten a mí. Pero le pido a Dios que en ese momento, ¿verdad? Porque me gusta mucho como lo que él decía. Le preguntaban, ¿tú eres cristiano? Esto y lo otro, sí, esto y lo otro, sí. ¿Y qué tú eres? ¿Un pecador? Charlie Kirk decía, yo soy un pecador. Nunca dijo, yo soy un santo. Yo soy fulano. No, yo soy un pecador. I am sinner, ¿verdad? I am Sí, sinner. señor, en inglés. Y lo mismo digo yo. ¿Sabes? Yo no sé, hay que estar en el momento. Solo le pido a Dios que nos ayude a poder morir por él. Como así lo hizo Charlie Kirk y otras personas, ¿verdad? Que a través de la historia han muerto. Podríamos seguir hablando de tantas experiencias. A mí en la escuela no me dejaban orar. Una compañera en el salón de ciencia, pues yo oraba antes de hacer el examen. Se quejaron de mí por eso. Wow. En la universidad de la Universidad del Este, en la clase de ciencias políticas que yo ¿verdad? Tomaba allí, una se molestó por mi postura. Salí de allí llorando, me acuerdo de ese día. Y yo le dije a Dios, Señor, para esto yo vengo a la universidad, para salir humillado. Pero cuando vuelvo a la clase, el profesor, no recuerdo el nombre ahora, pero él sale en programas de televisión y todo, y en WKQ. El profesor públicamente dijo, yo quiero retractarme y quiero decirle que Omaliel López tenía la razón. Oh. La joven después vino donde mí llorando, pidiéndome perdón, porque la joven, recuerdo, me gritaba. Yo en mi pupitre sentado y ella me gritaba. Eso nunca se me va a olvidar. Por mi postura. Y era una postura política. No la quiero mencionar, pero era una postura política. Yo no estaba hablando ni del evangelio. Hablo del evangelio, me matan allí. Claro. Pero siempre lo hablé. Por eso me dicen Baron Omi. ¿Entiendes? Así que agradecido. No sé si hay algo más que... No, lo que voy a hacer es, mira, con la gente de Media Worksheet, la gente que hace de tu carátula, tu flyer a otro nivel, los auspiciadores principales de este programa Después de Celestial. Gmail, contáctalo al 787-938-6772. 787-938-6772. Mira, lleva tu marca a un próximo nivel. Tu flyer de iglesia, que se vea bonito en las redes. Por favor, contáctalo para que luzcas bien. Ese logo de tu negocio, de lo que tú quieras emprender, tírala a la gente de Media Worksheet con Gmail y contáctalo al 787-938-6772. Si no das con él, me escribes a mí, que yo rápido lo llamo y lo pongo en su sitio. Así que agradecido con la gente de Media Worksheet. Gracias, muchachos, por decir que sí a este espacio. De verdad que sí. Me gustó. Esto fue Roche. Esto fue ayer. Los llamé. Sí, Mira, vamos para de ayer allá. pa' hoy. De una. Y aquí están. Si también los quieren contactar para placas solares, esta gente es tan dura en eso. Sí, señor. Gracias. Aquí está servirle. Doctor Solar y Gozen Solar. Así. Gozen Solar. Donde hubo tiniebla, en Gozen había luz. Así que si tu iglesia también, para iglesia aplica las placas, ¿verdad? Claro que sí. Sí, señor. Comercio, de todo. Si sé que lo escuchaste aquí, me avisan porque la comisión va a ser para mí. Es correcto. Así que, no, hay muchas iglesias que interrumpen los cultos porque se va la luz. Tristemente. Lo tienen que suspender porque no tienen una planta que aguante ese voltaje del equipo, del sonido. Y yo creo que hay iglesias también que lo han contactado o no. Sí. Hemos trabajado y instalado iglesia. Sí. Y hacen iglesias, casas, Hospitales. negocios. Ahora mismo estamos trabajando en un hospital. Señor. Todo. Gracias a Dios. Súper, así que no pases calor. Ahora viene el tiempo de huracanes ahora. Estamos en plena temporada. Sí, si yo tuviera mi casa propia, yo tengo mi Ryobi allí que Sí. a veces tengo que me da trabajo el aceite, pero las placas solares funcionan bastante señor. bien, así que Y también si están contacta a esta buscando un trabajo o alguien, ¿verdad? Puede contactar. Ahí está. Necesitamos, ¿verdad? Esos cerradores que ayuden, esos consultores que ayuden a las familias de Puerto Rico. claro que sí. Señor. Así que ya saben, cualquier información en cuanto a eso, me dejan saber, yo le doy los contactos. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchachos. Gracias. Podemos ver otro tema, ¿verdad? De una. Traemos a Francisco aquí. Se quedó Sí, Fabián la iba a máquina. venir, Fabián no viniste. La Te máquina quedó Fabián. mucha tela Sí, para mucha cortar. tela, pero cuadramos la próxima semana, traemos a Francisco, que es un muy bueno, traemos a Fabián y le metemos candela. Sí, señor, un Oye, placer, Jonathan de verdad. Domenech, tengo a 2 ya. Vamos, activa los tuyos. Así que muchas bendiciones, Ángel Marín.